Estás en la Orden de Valaquia. Hola, ¿qué tal? Este es el primer capítulo oficial de la Orden de Valaquia. Estamos aquí nuevamente dándoles la bienvenida. Hola, esperamos que estén muy bien, al igual que nosotros. Y claro, este es nuestro primer capítulo oficial, así que esperemos que sea del agrado de todos ustedes. Que tenemos preparados para este primer capítulo, que sería el tema de los duendes. Hay muchos relatos, hay muchos libros y leyendas que vienen desde tiempos súper antiguos hablándonos de lo que son los duendes, relacionados al aspecto físico, a las cosas que hacen en la casa y otros temas como importantes de terror, temas de misterio relacionados, pero en qué nos gustaría enfocarnos el día de hoy sería en, en esas situaciones que nosotros mismos hemos vivido con respecto a los duendes. En mi caso yo he tenido ciertas experiencias, pero me gustaría conocer las tuyas. Cuéntame, ¿alguna vez tuviste alguna experiencia cercana con duendes? Sí, bueno, sí, ambos tenemos experiencia con los duendes. Ambos hemos sentido duendes, no así, no hemos visto, creo. Al menos yo no he visto, pero sí los he sentido. Y claro, yo creo que muchos de nosotros más de alguna vez le hemos echado la culpa a algún duende porque se nos pierden las llaves, se nos pierden los audífonos. Em, y claro, es lo que siempre nos han dicho, no, es que se pierden por los duendes. Y puede ser. De hecho, bueno, nosotros somos bien fans de los duendes, tenemos varias figuritas. Yo desde chica, desde los que salieron los trolls, que los amo con todo mi corazón. Y hemos tenido experiencias bastantes. Yo en particular, bueno, estando en mi habitación, acostada, obviamente puerta cerrada, ventana cerrada, me caminaban unos piececitos sobre la cama. Yo pensé que era mi gato, dije, oh, se me quedó el gato en la pieza, qué raro. Y no, no había nada. Y eso ocurrió como 3 noches seguidas. Y después no apareció hasta que se me perdieron mis llaves desde la cartera. Y se perdieron. No aparecieron como en una semana. Y después aparecieron dentro de la cartera misteriosamente. ¿Y tú? ¿Qué experiencia has tenido? Me gustaría enfocarme nuevamente en eso de que me dice que se te pierden las cosas. ¿Te volvió a suceder que se te perdió algo más también? Sí, los audífonos se me pierden, el pase escolar y creo que una vez también se me perdió el monedero. Claro, es como que esas 3 cosas siempre, o 4 cosas siempre se me pierden. Y después cuando lo encuentras, ¿dónde está? ¿Dónde yo las dejé? En la cartera, siempre o están en la cartera o en un mueble. Nunca salen de ahí. Entonces, claro, justo se me perdió cuando compré una figura nueva eh, de un duende y claro, se me perdieron las cosas. Interesante lo que nos cuenta. En mi caso en particular, yo desde pequeño también me han gustado bastante lo que son los duendes y el mundo de fantasía en general. Sobre una de las primeras experiencias que yo tuve fue eh, en relatos con compañeros de la básica cuando era chico. Me acuerdo que nos gustaba contarnos historias de duendes, que habían duendes en tal lugar, ahí por el patio del colegio, por el lado trasero. Entonces yo me acuerdo que con los compañeros, con los niños, nos contábamos historias de terror y decíamos, no, si en el patio trasero hay duendes, que los podemos invocar y un sinfín de cosas. Y nos encantaba. Y a mí particularmente me gustaba mucho lo que me causaba esa sensación como de misterio, el llegar a la casa
en la noche y decir, oh, en el colegio a esta hora deben haber duendes, deben aparecerse durante la noche. No sé, esa sensación se me fue grabando con los años y realmente era una sensación que disfrutaba mucho. El tema de la fantasía, el tema de los duendes, el tema como de lo que no podemos ver. Ya más grande, leyendo, siempre leí temas como ocultistas y esotéricos, desde que tenía como 11 años que empecé a leer estos temas. Entonces, por la época descargaba libros en PDF, en Word, y los leía. Y de ahí iba como obteniendo información sobre los duendes. Y me acuerdo que ya con los años quise comenzar a verlo. Yo decía, ya que me gustaría ver un duende. Y tenía esa curiosidad como ya de una forma mucho más potente que antes. Entonces yo me acuerdo que por ahí a mis 18 años, 19 años, habré hecho algún ritual que era como para llamarlos, que se hacía en la tierra. Tú lo podías hacer como en tu patio o en un macetero. Yo como en esos tiempos vivía en casa, lo hice en el patio trasero. Me acuerdo que tenía que enterrar una moneda en el suelo. Le ponías miel, decías así como un conjuro, y se supone que con eso tú los llamabas que llegaran a tu casa. Yo me acuerdo que hice eso, con toda la fe de que iba a funcionar. Por ahí entonces comenzó como a la primera semana. Yo desde ahí comencé a sentir como unas situaciones cada noche. Bueno, no cada noche, pero bastante periódicamente. Por ejemplo, yo estaba acostado y comenzaba a sentir como una sensación como si los enchufes de los alargadores comenzaran a botar una estática potente, así como un magnetismo súper fuerte. Siempre desde ese lado comencé a sentir eso. Y yo he sido una persona que se preocupaba de desconectar como el wifi en la noche. En esa época lo hacía mucho, por el tema de la onda electromagnética y el cáncer y todo eso. Entonces yo me preocupaba de desconectar el wifi y se seguía sintiendo ese sonido como de enchufe, como de estática. Entonces para mí era como bastante sospechoso. Ya, ¿y eso tú lo sentías durante todo el día o lo sentías en alguna hora en especial, en la noche? ¿Había mucha gente en tu casa? ¿Cómo era el ambiente donde se propiciaba esto? No, como iba contando, esto era en mi habitación siempre y pasaba solo en la noche. No pasaba todas las noches, pero una noche random en la cual era igual a cualquier otra. Tal vez no tan tarde pasaba. Ponte tú que a las 11 de la noche yo estaba acostado, porque por esos tiempos siempre me tenía que levantar súper temprano. Y entonces yo me acuerdo que todavía no estaba durmiendo, por eso que me acuerdo que era temprano. Entonces yo estaba mirando hacia el otro lado del pasillo, y por el pasillo esta sensación y estas manifestaciones comenzaron a subir de nivel también. Entonces empezaba a sentir también pasos que caminaban por entre el piso. El piso era piso flotante, por lo tanto se escuchaban las pisadas. Yo a veces dejaba bolsas de snack, ponte tú de unas papas fritas, y escuchaba como si estos seres anduvieran husmeando la bolsa. O sea, ya, y los pasos se sentían, eran rápidos, lentos. ¿En qué se diferenciaba de un adulto, por ejemplo, de que no se levantara tu papá en la noche? No, porque estos pasos eran varios, era como de alguien corriendo, como si hubiera un gatito corriendo. Y yo en esa época tenía gato, pero mi gato estaba acostado conmigo. Tenía solo un gato. Y evidentemente cuando se levantaba mi papá, esos tiempos yo vivía con mis padres, él pisaba súper fuerte y se escuchaba, o sea, no, imposible no diferenciarlos bien. Ya, y entonces me decías, o nos contabas de que les dejabas papas fritas. Yo me acuerdo haber estado alguna vez en tu casa de noche y que tú me contabas así como, no, mira, vamos a dejar papitas o galletas, el envase abierto. Y claro, pues se escuchaba así como que se metía, cuando uno mete la mano a las papas fritas, ese ruido de la bolsa plástica se escuchaba y era súper loco. Y el del magnetismo también, ¿no? Sí, también se escuchaba así como
este magnetismo del refrigerador, por ejemplo, que es como lo más cotidiano que uno puede diferenciar. También se escuchaba. Claro, hasta ahí uno puede decir, bueno, me confundí. Pero, ¿qué es lo que pasaba cuando, por ejemplo, yo estaba acostado en mi cama, mirando hacia la pared, con los ojos cerrados sin dormir todavía porque era temprano, estaba súper consciente y más o menos empezaba este sonido del magnetismo y yo decía, ya, el fenómeno va a empezar, así que no me daba miedo y ponía harta atención. ¿Qué es lo que pasaba cuando yo abría los ojos, estando con la luz apagada? Estos seres como que dejaban de caminar, como que se quedaban inmóviles. Querían que no los perturbara nadie. Yo volvía a cerrar mis ojos y ellos continuaban caminando. También el tema del magnetismo, como que paraba. Entonces yo, por ejemplo, solo con el tema de abrir los ojos, ellos ya se quedan totalmente inmóviles. Si yo me daba vuelta, el fenómeno terminaba ya hasta que volviera ya a suceder en un par de días. Entonces yo ahí lo fui confirmando. Después, ya con más experiencia, porque esto se fue repitiendo unos 4 o 5 años, yo ya sabía cuando el fenómeno iba a empezar, yo sabía que tenía que estar con los ojos cerrados, sin moverme, si es que quería seguir siendo partícipe de esta situación. Entonces a veces yo me voy preguntando, ¿habrá habido algún portal en la habitación? Puede ser una de las posibilidades que yo barajo, ¿cierto? ¿Qué crees tú? ¿Qué podría haber sido el magnetismo sumado a que los duendes como que transitaban? Bueno, sí, se dice que los portales son así, como que genera un magnetismo y aparece algo. O sea, yo creo que tu ritual te resultó porque también te has quedado en mi casa y también nos han pasado las mismas cosas. Y también hemos dejado papas fritas y también ha sonado la bolsita. Lo mismo de las pisadas de gato que sentimos en la cama y no era el gato. Se repite como el patrón de las apariciones. Nosotros creemos que son duendes porque obviamente nosotros les hablamos, les decimos que pueden pasar, que no hay ningún problema, a nosotros nos gustan. Entonces siempre son bienvenidos y siempre que compramos alguna nueva figurita también les ponemos su nombre, los hacemos partícipe de la familia. Entonces es súper interesante. No sé si a ustedes les ha pasado algo así. Nos pueden dejar su comentario o nos pueden enviar un correo. Va a quedar en la descripción, al igual que el número de WhatsApp, para que nos cuenten sus historias. Lo otro, me acordé de una historia tuya de duendes, de los que estaban en la cama, que saltaban en la cama. ¿Nos puedes contar eso? ¿Verdad? Se me estaba pasando por alto esa. Entonces, la otra historia la dejé ahí, ¿cierto? Esto ya, de un momento a otro como que seguía pasando, pero nunca pasó nada más, sino que ahí llegaba, ponte tú. Pero ¿qué es lo que pasó una vez por ahí por el año 2011? Todavía me acuerdo el año. Ese día yo estaba solo, como cada tarde en mi casa, mis papás estaban trabajando. Yo estaba preparándome como el café así, en la tarde. En la televisión estaban los Simpsons, todavía me acuerdo, imagínate. Y era un día que hubo un temblor fuerte. Entonces yo estaba en el piso de abajo, esa casa era de 2 pisos, y empiezo a sentir en el piso de arriba que habían como si alguien saltara en una de las camas. Pero se escuchaba fuerte, como si hubieran sido varios niños que saltaban así como jugando. Evidentemente yo en la casa solo, en la casa del lado no había nadie, porque yo sabía más o menos a la hora que ellos llegaban, porque no eran las personas más silenciosas del mundo. Entonces apenas ellos llegaban se sabía el tiro. Y la casa del otro lado no se escuchaba. Por lo tanto no podía haber un ruido como de una cama tan cerca. Yo dije, esa es la cama de arriba, y se me vino ya a la mente que podían ser duendes. Esa vez sí me dio un poquito de miedo, te tengo que admitir que me dio miedo. Porque eran como, yo los sentía como si hubieran sido como otros duendes, como no los que habían siempre, sino que estos eran como duendes diferentes. Me acuerdo que los seguí escuchando y sentía también como voces, como si se rieran, como si ellos tuvieran una especie de fiesta ahí. Se sentía como un ruido como de las voces de unos duendes, que son como las voces de
de persona chica, más allá que de niños, son como de persona chica. Como con unas cuerdas vocales pequeñas, unas voces así como Alvin y las ardillas, por ejemplo, para que te hagas como una idea. Y ellos así gritan. Y era también como que la voz, yo no sé si venían desde dentro de mí, telepáticamente la escuchaba, o estaban en el ambiente, porque tienen unas voces muy difíciles de explicar de dónde venían. Pero yo sabía que estaban en el piso de arriba porque la cama sí se escuchaba. Y se escuchaba también como ellos saltaban desde la cama al piso. Se escuchaba que corrían y que se reían. Yo igual, con toda la curiosidad del mundo, no me aguanté y dije voy a subir. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Qué fue lo que pensaste cuando pisaste la escalera? ¿Qué creías? ¿Que lo ibas a ver? ¿Que iba a seguir? Cuenta. Yo estaba seguro que subiendo, llegando al segundo piso los veía. Estaba totalmente seguro, convencido. Entonces, comencé a subir. Ya iba el primer escalón, segundo escalón. En el tercero y el cuarto, de pronto, ya en la mitad de la escalera, escucho que como que uno de estos seres salta de la cama y va por el pasillo al que conduce hacia la escalera. Y ahí me entró así como un miedo, como una taquicardia, y me devolví. Bajé corriendo porque sabía que me iba a encontrar de frente con este ser. Y al mismo tiempo como que me arrepentí cuando iba de vuelta. Dije, ya, si me devuelvo. Pero dije que no, mejor no. Esa vez confieso que me dio miedo y no los pude ver. Pero esa fue la vez que estuve como más cerca como de repente de poder encontrarme con duendes. Y yo me acuerdo que después ya bajé. El ruido continuó un rato más. Pero ellos como que se dieron cuenta que había alguien. Entonces como que no duró mucho más. Habrán sido un minuto más, 2 minutos más y se terminó. Yo de todas formas ahí me quedé en el piso de abajo con la puerta abierta. Totalmente pendiente de lo que pasaba. Muy sugestionado. Esperando que llegaran la demás gente en mi casa para atreverme a subir. No sé, yo me acuerdo ya después como a las 2 horas llegó mi padre y él subió la escalera y yo así como que comprobé que no había nada y subí tranquilamente para mi habitación también. Pero esa vez yo no subí hasta que otra persona lo hiciera antes que yo. ¿Tú alguna vez conoces de algún caso así como cercano? Solamente limitándonos como a lo cercano sobre algún tema de duendes. No conozco a nadie que le haya pasado eh, algo de duendes, ¿no? Como que mi círculo de amigos no es muy de cosas paranormales. Más que lo que nos sucedía a nosotros en la casa, no conozco a nadie más. En mi caso sí tengo algunos amigos que han dicho que han visto duendes, pero todos coinciden en que les pasó cuando eran bien niños, que eran bien chicos. Tengo el relato de un amigo que me contó que él estaba como él vivía en la Florida, en una comuna de acá de Santiago. Entonces él era chico, me decía que tenía como 6 años. Él estaba con su mamá, una tía, y él me dice que miró por la pared hacia la casa del lado, que era como un terreno que estaba vacío. Y él me dice que vio un duende que estaba en un sillón botado. El duende estaba sentado y el duende le hacía con la mano como que él se acercara. Le decía como, ven, ya, acércate, le decía. Y él me decía que lo miró, que no le dio miedo, pero que le contó a su mamá que al lado había un ser pequeñito con la cara arrugada que le decía que fuera a jugar. Eso él me comentó que lo vio como 2 veces en ese mismo lugar, durante el mismo día. Así que ese ha sido como el único relato que yo he conocido, así como de alguien cercano, de un amigo directamente que me contó esa historia. Entonces más o menos esa ha sido como una de las historias que yo he tenido, que me han contado directamente algún amigo. Pero fuera de ahí, nada más. Ahora dejando un poco de lado el tema de los duendes, me gustaría que le recordaras a la gente que nos escucha en la Orden de Valaquia los enlaces que puede tener para comunicarse con nosotros. Nos pueden dejar un comentario, obviamente aquí en YouTube. Pueden enviarnos un mail que va a quedar en la descripción. Asimismo, el número de WhatsApp para que nos envíen un mensaje o algún audio contándonos alguno de sus relatos. Exactamente. Ahora me gustaría que pasáramos como al siguiente tema. Y otra pregunta también que quizás se nos quedó en el tintero sobre los duendes
¿Tú conoces algún lugar cercano acá en Santiago o en regiones donde se diga que hay presencia de duendes? Mira, ahora que, bueno, haciendo un poco de memoria, mientras tú formulabas la pregunta, yo me acuerdo de cuando era chica, em, cerca de la casa donde yo vivía, bueno, al frente de la casa donde yo vivía, era una casa súper grande. Tenía así un patio gigantesco. Y me acuerdo que alguien ahí también dijo que vio duendes. Bueno, yo era muy chica, tenía como 5 años. Entonces, obviamente no le tomé la importancia ni nada, pero en esa casa siempre pasaban cosas. Claro, había habido mucha gente que había muerto en esa casa tenía como una energía rara, pero claro, no le tomé mayor importancia. Y sobre lo que tú me preguntas, uy, yo no conozco mucho lugar donde se vean duendes. Obviamente dicen que en el bosque, que tiene que haber como un poquito de fauna, flora, porque son elementales, entonces a ellos les gusta eso. Pero así como un lugar físico, no, yo no conozco. ¿Tú conoces alguno? Básicamente lo que hay en relatos nomás conozco, personalmente nunca lo he ido a comprobar, así que sería más como del mito urbano nomás el seguir perpetuándolo como más que nada eso, como mito urbano, que en algunos hospitales abandonados de acá en Santiago, alguna iglesia antigua, algunos edificios antiguos del casco histórico de Santiago también. O sea, básicamente sería como en lugares con alta concurrencia o donde ha pasado mucha gente y que generalmente son lugares antiguos. Sin olvidar también que hay innumerables casos de avistamientos de duendes en lugares mineros, asentamientos mineros, como también en construcciones abandonadas y evidentemente en cementerios. Serían como los lugares como de mayor incidencia de casos de duendes alrededor de Chile. Ya, y una última pregunta. ¿Cómo te los imaginas tú? ¿Así como muy pintoresco, Blancanieves o como un poquito más oscuro? Mira, yo me los imagino de acuerdo a los relatos que he tenido, como que en eso yo me he formulado mi idea conceptual de lo que se trataría un duende físicamente, que sería también con el sombrerito en algunos casos, pero partamos de la base que yo pienso que los duendes no tienen un cuerpo físico definido, ya que serían como, según lo que sabemos, y según el relato más habitual, elementales, ¿cierto?, de la naturaleza, o algo así parecido. Entonces serían como seres etéricos, mayormente energéticos, que logran tomar alguna forma física, tal vez para poder tener contacto con este plano. Ahora bien, lo más habitual yo me los imagino como el folclore los conoce. Arrugados, pequeñitos, con un sombrero, con ropa de diversos colores, a veces un poco más color tierra, color naturaleza, dependiendo del lugar en el que estén, por ejemplo. La minería serían como un poquito con ropa más oscura, ropajes café, verde musgo, como que no destacan mucho. Pero también algunas veces los que han visto en bosques, con gorritos de colores, naranjo, amarillo, como que utilizan mucho los colores de acuerdo a los lugares en donde estén, tal vez por una suerte como de camuflaje. Anda a saber cuál será la respuesta de eso. Pero yo me los imagino así, sabiendo que toman innumerables formas, como una bola de pelos, como una bola de luz, hasta animales. Hay relatos de que toman formas de gatos, de aves, de ardilla. O quizás se camuflan de esa forma de acuerdo a lo que uno los conoce. También como para que sean reconocibles. Porque claro, uno siempre los imagina con el sombrerito hacia arriba, pelo blanco, bigotes o alguna faldita de colores. Pero es lo que nos han mostrado en películas, los mismos duendes de Blancanieves, por ejemplo, que todos nos imaginamos que son así. ¿Será por eso que quizás la mayor parte de la gente los ve de esa forma? Puede ser, la pregunta también podría haber sido al revés. ¿Será que por eso nosotros los retratamos de esa forma? Porque mucha gente los recuerda haber visto así. Entonces, de acuerdo a lo que la gente vio, los retrató de tal forma. Recuerda que muchas veces las películas o las series se basan mucho en el folclore sobre algún tema, en la mitología sobre algún tema. Entonces puede ser también desde ambas perspectivas que nosotros lo miremos, ambas podrían tener sentido.
Así que eso lo vamos a dejar como una interrogante, como una incertidumbre tal vez del canal. Que nosotros ahí vayamos como leyendo sus comentarios al respecto de lo que puedan ir pensando sobre este tema, que nosotros realmente no queremos dar una respuesta ya que no somos poseedores de la verdad. Ahora me gustaría que pasáramos al siguiente tema, que sería la parálisis del sueño. Realmente para mí es un tema un poco lejano. Yo no recuerdo haber tenido parálisis del sueño nunca. Eh, sí, yo lo asocio, naturalmente yo lo asocio mucho más a un tema como médico, como que se produce producto del estrés, de la ansiedad, que puedes tener cierto tipo de visiones o niveles de nervios muy grandes que te provoquen estas alteraciones del ciclo del sueño en la noche y te hagan ver hasta alucinaciones. Cuéntame tú, qué recuerdo, por lo que me has contado, que has tenido experiencias más cercanas sobre la parálisis del sueño. Personalmente nunca he tenido. Como que soy bastante poco paranormal en esas cosas. Sin embargo, en mi casa sí pasó un tiempo a mis dos hermanas y a una amiga que se vino a quedar un tiempo en mi casa les ocurría. Bueno, en mi casa en esa época pasaban cosas muy extrañas, pero eso lo conversaremos más adelante porque es un tema súper interesante que yo no he escuchado a nadie más que le haya ocurrido, pero va para otro capítulo. Volviendo al tema de la parálisis, claro, en mi casa ocurría, pasó aproximadamente, no sé, 2 meses, donde mis hermanas tenían parálisis recurrente. Teníamos una gran habitación en esa época donde dormíamos las tres porque nos habíamos cambiado recién a esta casa. Entonces, claro, teníamos una sola habitación y dormíamos las tres y a mis dos hermanas le pasaba y a mí no. Entonces era muy extraño de que a ellas dos les ocurriera al mismo tiempo y yo estando al lado de ellas nunca me pasara nada. Lo mismo a esta amiga también le pasaba. Entonces ella despertaba después asustada diciendo que no se podía mover, de que abría los ojos y tenía algo encima. Pero no sé, yo nunca logré entender por qué a mí nunca me pasó. Estando en la misma habitación con ellas, porque a ellas sí y a mí no. Me siento discriminada. Entonces, tú me comentabas que te contaban, es cierto, detalladamente como de qué se trataba esa parálisis del sueño que estas personas vivían. Y por ejemplo, ¿qué edades tenían más o menos tus hermanas cuando les pasaba esto o tu amiga? ¿Y bajo qué situación habían estado sometidos? 20 y algo, no sé, 21 años. Y mi hermana chica tendría como 18 o más chica, algo así. En mi casa en esa época pasaban cosas muy raras. Pero es que no lo quiero adelantar porque eso va para otro capítulo, porque de verdad es algo muy loco. Yo creo que igual nosotras estábamos sometidas a mucho estrés. Bueno, todas íbamos a la universidad, mi hermana chica iba al colegio, la amiga de mi hermana trabajaba. Entonces, claro, puede haber sido eso, que quizás ellas absorben el estrés de otra forma, que les impide moverse. O quizás si era algo más paranormal, siempre despertaban cansadas, asustadas. De hecho, yo tenía que dormir con la luz encendida porque ellas pensaban que de esa forma no les iba a pasar. Sin embargo, les ocurría igual. Eso, era como que ellas despertaban súper cansadas, siempre estaban asustadas, no les gustaba dormir porque pensaban que les iba a pasar. Y claro, ocurrió harto tiempo, unos 2 meses, y después creo que hasta hace poco a mi hermana también le volvió a pasar, a la más chica. También ella está en su pieza sola, ella bueno, duerme con la luz encendida porque le da susto, y sí, le pasó un par de veces más, solamente a ella. Buen dato ese que me comentas. ¿Qué edad tiene ella que todavía duerme con la luz prendida? Tiene 30 años, ya aún duerme con la luz encendida porque de verdad a ella le da mucho miedo en la noche. Siempre por lo mismo, porque ella era muy chica cuando le ocurrió la parálisis del sueño, entonces le da miedo, es algo normal que puede ocurrir.
Y claro, le pasó hace poquito tiempo. Nuevamente nos comentó de que no se podía mover en la noche, que sentía el pecho apretado, que sentía que algo estaba encima de ella. Y lo que le ocurre a la mayoría de las personas, como que están, no sé, 5 minutos así y después desaparece y vuelven a dormir de manera normal. ¿Y esto les pasaba solo como algunas noches? ¿Les pasó durante algún tiempo? ¿Dejó de pasar? Por ejemplo, tú comentabas ya que sospechaban que podía ser tema del estrés, pero alguna vez en conjunto, cuando uno en la parálisis del sueño ve seres, típico que sientes que hay alguien o que está sentado hacia tus pies o hay algún ser que tú viste parado como cerca de la cama, ¿tuvieron alguna especie de confirmación que les hiciera saber que era alguna manifestación real, palpable? No, no, porque obviamente la más chica no se atreve ni siquiera a abrir los ojos, solamente siente como la presión que está sobre ella, que no se puede mover. Y mi hermana mayor, no, tampoco, nunca vio nada. Entonces eso es lo extraño, porque hemos escuchado relatos de personas que les pasa y que ven algo que está encima, pero ellas no vieron nada. Y de hecho hasta con la luz encendida les ocurría. Entonces obviamente si tú tienes la luz encendida y alguien se quiere mostrar a ti, se va a mostrar. Pero no, quizás esto que había acá no se mostraba, si es que era algo, si no era solamente estrés que las llevó a tener esta situación o esta condición al momento de dormir. Claro, sin dejar de lado el tema que tú comentas que durante ese tiempo en tu hogar estaban sucediendo algunos fenómenos bastante paranormales y bastante raros, por decirlo menos, que podrían haber tenido alguna relación sin duda con el espectro de cosas que estaban sucediendo a nivel energético en ese momento en tu casa. Otra de las relaciones que tiene mucho el tema de la parálisis del sueño es que hay personas que cuando despiertan, por ejemplo, al otro día, se van sintiendo cansadas, van manteniendo un estado físico o un estado inmunológico no muy bueno. En ese tiempo habían enfermedades constantes en ellas, se sentían cansadas, pasaba algo así como que tuviera como esa relación, o nada que ver, eran personas con mucha energía y bastante sanas. O sea, ninguna estaba enferma, pero sí despertaban cansadas. Porque obviamente si a ti te alteran el sueño, no logras el descanso que el cuerpo necesita. Pero enfermedades ellas por lo menos no tenían. Y sí, en mi casa pasaban cosas muy raras. Entonces, yo creo que sí, algo había, algo paranormal. Pero al momento de sus parálisis no se mostraba. Ya, o sea, no pasaba lo mismo que cuando pasaban los otros sucesos paranormales en la parálisis del sueño y en el resto de los días cuando pasaba algo raro. No era lo mismo. Entiendo. ¿Y a ti nunca nada parecido a lo de una parálisis del sueño? No, nunca. No, nada. Yo no he visto nada. Nada. Así como que todo lo paranormal le pasa a mi familia y a mí no. Entonces por eso te decía, yo me siento un poco discriminada. No sé si es afortunadamente que yo no he visto nada. Pero claro, en mi casa también se ha visto el hombre del sombrero, por ejemplo. A mis hermanas le han tirado las sábanas. Bueno, y otras cosas que pasaron también, que tú las sabes y a ustedes se las vamos a contar más adelante. Claro. También, sin olvidarnos de que el tema de la parálisis del sueño es un tema que le sucede a mucha gente hoy en día. Es bastante habitual que te cuenten, hoy a mí me pasa la parálisis del sueño, me pasa siempre, o me desdoblo, un sinfín de cosas que le está sucediendo a la gente. Comprobarlo si es cierto, si están durmiendo, si es un sueño, si son otras cosas que nos llevan a eso ya es un tema que se tiene que encargar tanto el mundo paranormal como el mundo psicológico o neurológico en conjunto. Pienso yo que mientras no se unifiquen estas áreas, estos estudios, no se va a poder llegar a una buena fuente de respuesta. De dónde viene este fenómeno y qué relaciones tiene, porque seguramente que tiene relaciones en todas las áreas que te comento. A mí, por ejemplo, lo más cercano de una parálisis del sueño era típico cuando era chico y como que tú llamabas a tus papás en un sueño y abrías los ojos y querías como gritar y no te salía la voz.
Ese es como el típico y atisbo cercano a lo que puede ser la parálisis del sueño. Pero nada más que eso. Y lo otro es que, no sé, yo cuando he creído que tengo parálisis del sueño y a veces, a mí el mismo cuerpo me avisa cuando estoy sintiendo mucho calor en el verano. Lo que pasa es que mis papás tienen una casa en el norte de Chile y tú sabes que los cambios de temperatura ya son bruscos. Entonces ya en la noche uno se acuesta, un montón de frío, súper tapado, y en la mañana se despiertas con 30 grados, con la ventana cerrada, el sol pegando en la ventana, entonces uno despierta con mucho calor. Eso es una cosa que pasa y que cuando yo voy sintiendo mucho calor, como que mi cuerpo o mi mente, mi cerebro me tira de tener pesadillas para despertar. Eso ha sido como lo único que me ha sucedido a mí con el tema de, como por decirlo, parálisis del sueño. Yo tengo otro fenómeno que me sucede, que es el fenómeno del sonambulismo, que es lo que a mí me sucede, está comprobado que lo tengo, porque me paro, hablo, ejecuto acciones y a mí lo que me pasó fue que yo estaba como soñando que tenían que encender la luz. Porque cuando estoy sonámbulo comento que veo una araña, que vi esto otro, digo cosas súper random como ponte tú, hay que ir a comprar pan o vamos a comprar tal cosa. O oye, se me olvidó sacar, no sé, la ropa de la lavadora. Como que son frases súper aleatorias que de repente digo y a veces las digo estando de pie, me levanto, salgo de la habitación, vuelvo y como que son cosas súper cortitas del momento. Entonces sucedió que yo me levanté entre sonámbulismo a encender la luz. Y la luz no estaba en el lugar en el que yo pensé que estaba, por lo tanto me caí de la cama. Así, a lo lucha libre, como que caí así como de espalda al suelo. Y la demás gente sintió el ruido. No sabían qué es lo que había pasado, si se había caído algo. Puede haber sido el computador que se puede haber caído, que a veces cuando uno se queda dormido te quedas más o menos en la cama o a cualquier cosa, el celular que se suele caer. Pero no, había sido yo que me había caído de la cama por estar sonámbulo. O sea, a mí lo más cercano es ese, el tema del sonambulismo, que tampoco sé muy bien por qué sucede. Porque a uno le va pasando el tema del sonambulismo. ¿Tú has tenido algún caso parecido como el del sonambulismo? Ya que la parálisis del sueño no tuviste. No, tampoco. Solamente escucharte a ti caerte de la cama, que dicen muchas cosas raras. Eh, pero sonambulismo, no, yo tampoco. De verdad, yo me siento excluida del mundo paranormal porque nunca me ha ocurrido nada de eso. Lo que sí me acuerdo que a ti te pasaba un tiempo que tú sentías como una presencia que te miraba en la noche. Obviamente no era parálisis del sueño, pero sí tú sentías una presencia y te daba miedo darte vuelta, como para ver qué era. Y que tu mamá también le pasaba. Claro, se me había olvidado comentarte. Sí, que a mi mamá le pasa la parálisis del sueño. Ella ha tenido como esas típicas situaciones como medias sexuales con algún ente que viene como a visitarla en la noche. A mucha gente le ha pasado el tema de los incubos y los sucubos. También el tema de los egregores, que también es un tema que tenemos por ahí que tratar. Pero entre los casos de visitantes de dormitorio, a mi mamá le ha pasado eso. El tanto de unos seres como Pelú, así como el tío Cosa, como Chewbacca, ponte tú, que le han venido a ver. A mi hermana también le pasó lo mismo, de como ese ser como Chewbacca grande, que es como que se paran a los pies de la cama y como que te miran simplemente, a saber qué es lo que están haciendo. Y eso sin duda produce un terror mayor. También le ha pasado a mi madre que sueña con el hombre del sombrero, que también le da miedo, despierta, y yo la he escuchado un par de veces como haciendo como alaridos durmiendo. Como que también sabemos que le provoca miedo cuando sueña con el hombre del sombrero. Y lo que tiene relación con este aspecto como más sexual es que de repente ella comenta que como que me comentó un caso que le pasó una noche, que ella estaba dada vuelta durmiendo de lado y por la parte de la espalda sintió como si hubiera como una especie como de fierro, mano dura, que tocaba como su espalda, como que la recorría como por la columna hacia los glúteos. Me decía que eso le pasó. Y ella me decía que estaba despierta porque podía abrir los ojos, pero no se podía mover. Entonces ahí esto tiene mucha
relación con el tema de los incubos y los sucubos, pero tampoco como que le pregunté mucho porque el tema como era un poquito cómico, como que terminábamos riéndonos cuando conversábamos este tema, entonces no ha sido como uno de los temas que a mí me interese mucho, porque yo soy súper preguntón cuando pasa algo paranormal, yo pregunto, hago casi una entrevista a la gente, pero ella cuando me conversa sobre el hombre del sombrero, yo me quedo pegado. Ahí sí que le pregunto todo, porque el hombre del sombrero es un tema que a mí me interesa bastante. Entonces eso con respecto a gente cercana que yo conozca que le ha pasado como la parálisis del sueño sería ahí. Y volviendo a la pregunta que me hiciste tú, sí, pues, verdad que a mí me pasaba también que cuando estaba acostado en el mismo tiempo que pasaba el tema de los duendes, una o dos veces me pasó que había como una entidad parada que era más grande porque esto yo lo podía percibir a nivel energético. Como en mi campo energético se manifestaba a través, tal vez salía del mismo portal que salían los duendes, porque también se escuchaba la misma situación como electromagnética. Ese magnetismo chispeante también se volvía a repetir. Entonces se paraba como acostado en mi cama y simplemente me observaba. Una de esas veces yo pude verlo dentro mío, como en mi visión interna, y pude identificar como que era finalmente yo mismo, que venía desde otra línea temporal, desde otra realidad, desde otra parte dimensional, a mirarme a mí o a hacer algo que no comprendo. Pero finalmente en una de esas ocasiones, no sé si en todas, era yo, porque nunca me dio miedo cuando yo percibía a este ser. Siempre fue como que yo lo percibía y tanto este ser como yo queríamos permanecer en esa situación, yo por mi parte para analizar qué es lo que estaba haciendo. Pero nada, nunca me dio miedo ni los duendes ni este ser. Después me fui de esa casa y no he vuelto a tener como situaciones parecidas. Bueno, entonces eso es lo que por el momento nosotros podemos contarles sobre parálisis del sueño, sobre cosas más energéticas. Bueno, obviamente lo de los duendes, la última experiencia la tuviste acá en mi casa y no se han querido presentar más. Así que nada, pues esperamos sus comentarios. Les recordamos nuevamente que va a estar en la caja de comentarios el mail para que nos escriban y el número de WhatsApp para que nos envíen sus relatos y así podamos hacer este podcast más dinámico con sus relatos. Así que los esperamos. Sin dejar de lado también el tema de que nosotros cuando obtenemos estos duendecitos, a veces los activamos con algunos sellos tanto de Reiki como de otro tipo de terapias energéticas. Entonces, claro, para que se vayan manifestando constantemente, uno tiene que ir como haciendo estos sellos constantemente, cosa que nosotros hemos dejado de hacer porque hemos estado ocupados en otras cosas. Pero yo te digo, en el momento en que nosotros comencemos a activarlos diariamente de nuevo, a dejarles ciertas ofrendas, ciertos regalitos como dulces y cosas que antes les dejábamos, sin duda van a empezar a manifestarse, porque en el tiempo que acá lo hacían era cuando nosotros hacíamos eso diariamente también. Y les dejábamos a veces la luna, hacíamos estos símbolos de Reiki y les dejábamos alguna ofrenda. Estábamos bien pendientes de ellos y así se empezaban a manifestar. Una vez también estaban acá, esa vez que se escuchó como los pasitos y después se cayeron las cosas como por el costado de la cama. Había como un escritorio con cosas y se vino todo abajo también y nosotros sabíamos que era el mismo momento. Y ahora ya pasando al último bloque de este programa, me gustaría comentarte otro tema relacionado a los sueños, pero el cual sí ha estado presente en mi vida desde que soy pequeño, que es como que yo tengo una especie como de mapa en el lugar en el cual yo vivía antes, un mapa que se me repite en los sueños, que no es el mapa real del lugar, sino que es un mapa muy extraño que me produce muchas sensaciones y que he soñado con ese lugar y con ese conjunto de lugares tal cual está en mi mapa muchas veces. Yo no sé qué significado onírico tiene, qué relación astral o kármica tiene, pero he soñado muchas veces con ese lugar, que por ejemplo en vez de ser una autopista, que es lo que es ahora, es como un campo con unos
álamos al final, y en el cual, en uno de esos álamos, hay un portal en el cual yo llego a otro lugar. A ese lugar he ido un sinfín de veces en el sueño, y también he caminado por una especie de puente que no existe, y llego también hacia otra zona en donde he conocido seres muy raros en esos sueños. Nunca gente conocida, pero yo me quedo con el tema de que las sensaciones que esos lugares me provocan son sensaciones, por decirte lo menos, inquietantes. Es como una sensación incómoda, inquieta, que al principio no le tomaba atención hasta que me fui dando cuenta que siempre soñaba con los mismos lugares, tal cual están en ese mapa. Incluso cuando estoy soñando con eso, me acuerdo. Yo ya he estado acá, este es mi mapa de los sueños, y está volviendo a pasar nuevamente. Entonces es como algo que se va repitiendo mucho. Se va repitiendo con alta frecuencia, y es raro. Yo una vez estaba viendo un video en YouTube y vi que había otra persona que le pasaba. No me acuerdo de qué canal, pero una persona en México. Y uno de ellos comentaba este tema también, pues que tenía una especie de mapa y que se repetía el sueño, o sea, se repetían muchos sueños con respecto a un gran mapa que tenía, que era el lugar en el cual yo vivía antes. No me ha pasado con otro sitio y siempre me pasa como que llego como a los mismos límites del lugar. ¿A ti se te ocurre como alguna explicación para esto? La verdad es que no. No, pero sí me surgen las dudas. Por ejemplo, ¿cuándo empiezas a soñar con esto? ¿Estás en alguna situación de estrés, como de incertidumbre, buscando alguna respuesta para alguna decisión importante? Porque no te ocurre siempre. Al menos a mí me comentas, siempre que sueñas con eso me dices, oye, ¿sabes qué? Soñé con tal lugar. Y nosotros hemos ido al lugar presencial y es totalmente distinto a lo que tú siempre me comentas. Entonces, ¿por qué se repite? ¿Te pasa cuando estás muy estresado? ¿O porque sí? ¿O es un sueño habitual, cotidiano? Mira, yo creo que es un sueño que no tiene mucha relación con algo más que me esté pasando, porque es un sueño que a mí me ha pasado desde que soy chico. Desde que tengo como 8 años que me ha ido sucediendo y sin ninguna repercusión aparente. Y sin ninguna relación tampoco aparente con el aspecto como físico o real. Entonces tampoco le encuentro como alguna explicación. Solo sé que la mayor de la parte de esos lugares son lugares que físicamente a mí me gustan. Pues son como campos grandes, con hartos árboles, lugares bien agradables en ese sentido. Pero por algún motivo me causan alguna incomodidad. O vivo alguna situación que no sea tan cómoda. Pero siempre han sido lugares que yo sobre todo me gustaba recorrer, porque me gustaba estar recorriéndolos físicamente y darme cuenta que en el sueño eran algo distinto y ver si algo de eso coincide. Pero no me he encontrado ninguna coincidencia con los lugares, y tanto el portal como los portales que yo he visto ahí lo he buscado en la vida de hoy y no los he encontrado. Así que sí, están por ahí, están muy ocultos. Pero será quizás producto de tu estado de sueño. También puede ser, no sé, o sea, viéndolo muy fríamente, quizás puede ser eso, algún momento de trance que uno vive, que lo hace saltar quizás a otra dimensión, o estos mismos saltos que uno da en los sueños, que uno se ve. ¿No te pasa eso? Sin duda que puede ser, no lo descarto tampoco, pero nunca me ha sucedido como algo tampoco muy parecido a eso que me estás comentando. A lo más cuando intentaba desdoblarme en algunas ocasiones, y por ahí uno como que entre que lo logra y no, pero generalmente uno como que retorna ahí al lugar porque te da en algún momento miedo. Pero ni siquiera en esas ocasiones yo soñaba con eso tampoco. Lo otro que me llama la atención es que nunca es como con el tiempo, el clima que a mí me gusta. Nunca es lloviendo, nublado, de noche, siempre es de día con un sol radiante. Y eso también me es medio raro, porque la mayor parte de los lugares que se ven a simple vista me gustan, pero el clima no. Hablando un poquito de ese tema del clima, espero que llueva en este invierno, que sea muy lluvioso, porque no llueve mucho últimamente, y no sé si a ti te pasa, pero
En las noches que hay lluvia o en las noches que hace frío en el invierno, hay mucha menos gente en la calle. A mí me encanta salir a caminar. A veces yo te digo vamos a caminar. Y en el momento en que estamos caminando en la noche, yo te lo he comentado y te digo, mira, si acá hubieran vampiros, o si existen vampiros en Sudamérica, en el mundo, en el momento en el cual vendrían a Chile sería en invierno. No tiene sentido que vinieran en verano, ¿cierto? Claro. Puede ser un tanto extraño, pero a no ser que tengan el anillo que tenía Stefan, podrían venir en verano. Bueno, nadie descarta de que existan vampiros realmente y que amen el clima, quizás son vampiros tropicales, no nos lo sabe. Pero sí, la sensación de caminar bajo la lluvia o en invierno, que claro, a las 6 de la tarde ya toda la gente está en su casa tomando once y nosotros vamos a caminar. Porque nos gusta caminar cuando no hay nadie, ver las hojas cuando caen y siempre nos detenemos en algunos lugares que tienen algún aroma distinto o que nos dan alguna sensación de energía extraña. Entonces es súper divertido salir a caminar con un cafecito. ¿Por qué no? Si a uno le da frío igual, pero es divertido. A nosotros nos gusta mucho el otoño y el invierno. Obviamente amamos la lluvia, pero siempre también pensamos en las personas que no tienen la misma situación de nosotros. Entonces, como que nos gusta la lluvia, pero a la vez no. Igual es como el sentimiento encontrado. Claro. Pero sin ir más allá en esos temas y seguir hablando de lo que nos provoca a nosotros como tal la lluvia, a mí me pasa mucho eso que yo voy caminando en las noches y siempre voy así muy pendiente de todo mi alrededor, pensando, mira, la gente que anda de acá, ¿qué hace caminando en la noche tan tranquilo? Porque yo soy de esos que sale y sale sin paraguas, me encanta mojarme, llegar mojado a la casa, porque afortunadamente no me enfermo cuando salgo en la noche, ya que igual troto cuando hay lluvia, o ando en bici cuando hay lluvia, entonces igual estoy acostumbrado. Pero es una sensación que yo se la recomiendo ya a toda la gente. El que tenga la posibilidad de salir, evidentemente en un lugar que no sea muy peligroso, que les vaya a pasar algo, que intenten caminar en la noche o en el día, si no pueden en la noche, cuando está atardeciendo o amaneciendo, bajo la lluvia. Te da tanto como para pensar, como para reflexionar, y al que le gusta, es una sensación indescriptible. Es genial caminar bajo la lluvia, sentir el frío, y los temas de conversación se vuelven otra cosa, se vuelven mucho más interesantes. Empiezas a hablar de cosas que tal vez con la estimulación del día, de las luces, de la gente, no te das cuenta. Empiezas a observar a tu alrededor en la noche y te das cuenta de lo agradable que es una ciudad más desierta, con poca gente, en el cual tú sientes en la noche las aves que ya están en los árboles, el aroma del pasto, de las hierbas que se levanta también. Es una de las cosas que a mí me gusta, que me gusta mucho y que disfruto sin duda del caminar en la lluvia. ¿A ti qué es lo que más te gusta de esta sensación? En parte es lo mismo, como la idea de los aromas. Yo creo que eso es lo que a los dos más nos gusta, de ir caminando y sentir ese como aroma fresco de lluvia, el pasto, ese olor a tierra mojada que uno le dice, y eso es indescriptible. Yo creo que a muchas personas nos gusta eso, la pasamos bien cuando llueve, porque no nos gusta mucho el calor, debemos decirlo, no somos muy team verano. Entonces, claro, llueve y nosotros felices salimos al tiro a caminar, a mojarnos, a lo más mínimo que haya que salir, salimos. O sea, idealmente podríamos estar todo el día en la calle. Entonces es rico, a nosotros nos gusta mucho la lluvia. No sé si a ustedes les gusta también. Obviamente está el lado de que salimos a mojarnos y todo, y también nos gusta estar en la casa abrigaditos, calentitos, viendo alguna película, comiendo algo. ¿A ustedes les gusta también? ¿Han tenido alguna situación parecida a la que nos contaban anteriormente sobre el mapa de sueños? Si a ustedes les gusta también la lluvia, por favor déjenos su comentario. Nuevamente les comento de que va a estar en la caja de descripción para que nos envíen un mail
o nos dejen un comentario en WhatsApp para que esta comunidad empiece a crecer. Claro, volviendo al tema de ver películas también en casa, por ejemplo, un día lluvioso viendo Drácula, de Bram Stoker. Mira qué panorama. Ahora me gustaría saber, por ejemplo, la gente que vive en Arica, en Iquique, ¿harán estas cosas de salir a caminar en la noche? Me gustaría que si hay alguien de esos lados nos escribiera y nos comentara cómo es para ellos o si esto es una posibilidad o no. Y también la gente que vive de manera muy austral, así como donde ya hay nieve y hace mucho frío. ¿Tendrán estos mismos pasatiempos de salir en la noche a morir de frío o no? Entonces me gustaría que, de acuerdo del lugar en donde ustedes vivan, nos escriban y nos digan, mira, yo vivo en tal lado y sí lo hago. O no puedo hacerlo por esto, por esto. También hay mucha gente que sale solo y con los audífonos también es una sensación súper agradable. Así que con ese tema queríamos ir cerrando este capítulo del podcast, que es oficialmente nuestro primer capítulo. Como les dijimos, les vamos a dejar todos los enlaces de comunicación con nosotros, tanto WhatsApp como también el Instagram y el correo electrónico para que se puedan comunicar con nosotros, nos puedan dejar preguntas, sus historias, sus relatos y nosotros los vamos a ir comentando en algún momento durante los siguientes programas. Desde ya les agradecemos por escucharnos y por la sintonía, también por los comentarios que nos están llegando. Muchas gracias. Y esto fue La Orden. De Valaquia. Hasta pronto.